Hola Jessica, hola Naomi. Eh, pues no sé, me gustaría que alguna de las tres, quien, quien quiera, tal vez nos pudiera recordar cualquiera de estas dos opciones, pero solo una, que nos hablen de la distinción que hace Kant de conforme a deber y actuar por deber. ¿Qué distinción hay o en qué consiste cada una de estas dos? Por un lado, actuar conforme al deber y por el otro, actuar por deber. ¿Cómo lo pondrían esto en sus propios términos, en un ejemplo, como, como mejor se sientan? Yo O, creo que actuar sí, sí, conforme, sí, sí, ay, perdón, Andrea. No, vas. yo creo que actuar conforme al deber sería el ser autónomo y actuar conforme a lo que se debe hacer sería un ser heterónomo en términos kantianos. ¿Y podrías darnos un ejemplo de cuando alguien es autónomo y cuando alguien es heterónomo, o bien cuando alguien actúa por deber y cuando alguien actúa conforme al deber? Pues por ejemplo, no hablando tanto de la ética, cuando estamos en la escuela, cuando actuamos como por nuestra cuenta, es cuando buscamos más sobre el tema, investigamos un poquito más y cuando solamente hacemos lo que nos piden y así, no damos ni una página más de ensayo, ni una palabra extra, pues ahí estamos siendo más heterónomos. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Ajá, a ver, ahora ya Andrea habló sobre actuar conforme al deber, actuar por el deber, por deber, y estuvo muy bien porque pues ya comentó algo que íbamos a comentar, que iba a salir después, y es esto de lo heterónomo y lo autónomo. Entonces, eso ya no lo preguntaré. Qué bueno que ya lo mencionó Andrea. Solo nos faltaría algo más para, me parece, de lo que podríamos rescatar de la semana pasada. Y quien guste, Carla, Octavio, Naomi, Jessica, quien quiera, sobre eh, ¿qué entiende Kant? Ustedes lo pueden poner en sus propios términos, no es así como de memorizar. Pero ¿qué entiende Kant por imperativo hipotético y qué entiende por imperativo categórico? Y de preferencia, si nos pudieran dar un ejemplo o dos de cada uno de estos tipos de imperativos. ¿Quién se anima? Pueden hacer lo que hizo Andrea, o sea, puede ser en el ámbito propiamente ético, pueden llevarlo a un ejemplo educativo, como mejor se sienta. ¿Quién? Permítame, estaba como ordenando mis ideas y acordándome de lo de la clase. Eh, Según lo que yo me llevé, el imperativo hipotético, pues hace referencia a, podría ser una acción individual, o sea, pensada desde mí y que obviamente va a tener sus repercusiones en otros, pero es desde mí, bueno, la, la pienso solo, lo voy a poner así como individual y el categórico es más plural. Creo que eso es, mm, sí, sí, sí. Y pues en una acción cotidiana, tal vez un imperativo hipotético sería, mm, puedo pensar ahorita mi ejemplo, es que como que estoy siendo nerviosa, ¿sí? Sí, Ok, sí, 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 claro que sí. a ver.
Podríamos rescatar de la participación ahorita de Carla, individual, y ella decía plural. Vamos a ponerlo, solo corregir un poco y decir que en Kant sería más bien universal, ¿no? Sería en términos de universalidad. Naomi, Jessica, Octavio, ¿tienen algo que... A ver, adelante Jessica, te escuchamos. A mí se me hace como que el imperativo hipotético es como un fin, o más bien no un fin, un medio para llegar a algo que es un fin, o sea, un camino tal vez como que se utiliza para llegar a algo que es bueno. Y el imperativo categórico es el fin en sí mismo, o sea, lo que es bueno por sí solo. Y en ese sentido, el imperativo hipotético es cambiante y, y el imperativo categórico siempre es como es, ¿no? Y solo por sí mismo. Y me acuerdo que en el texto Kant decía que, por ejemplo, el imperativo hipotético podría ser la felicidad, ¿no? Como que se quiere llegar a la felicidad y hay muchos caminos de llegar a la felicidad. Bueno, se piensa que hay muchos caminos para llegar a la felicidad, pero no hay como mm, algo estipulado, ¿no? Cada quien piensa que la felicidad es algo distinto y el imperativo categórico, pues por así decirlo, es que no se me ocurre un ejemplo, pero es como algo que solo lo haces porque está bien y no por obtener alguna recompensa, sino que, um, ajá, pues porque es el deber y ya. Sí, yo rescato de tu participación, Jessica, cuando decías respecto al imperativo este, hipotético, dices es que es cambiante, ¿no? Sí, efectivamente vamos a decir que el imperativo categórico es cambiante porque es una máxima personal, ¿no? Lo que Carla decía individual, ¿no? Entonces ese imperativo hipotético está construido a partir del interés personal del sujeto que lo formula. Y entonces, pues ahí ya, para Kant, eh, eso va a llevar pues a que vamos en una sociedad, precisamente como decía Andrea, heterónoma. Es decir, pues que no hace lo que se tiene que hacer. Simplemente, o sea, digamos como un sometimiento al imperativo. Hoy vamos a iniciar, después de esto vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que se somete al imperativo categórico? ¿Qué es aquello que nos obliga a someternos al imperativo categórico? Ajá, entonces por eso es cambiante, porque está pensado desde el interés personal pues, de cada sujeto. Evidentemente nosotros no nos mantenemos los mismos. Muy interesante. Bueno, dicho esto, entonces como digamos, eh, una pequeña forma de articular la clase pasada con esta, pues ya vimos que hablamos de qué es actuar conforme al deber, qué es actuar por deber. Yo solo quisiera decir un poco más al respecto, que, bueno, cuando uno actúa conforme al deber, vamos a decir que la acción del sujeto está enmarcada dentro de un contexto de legalidad, ¿sí? Es decir, la acción es correcta, pero el móvil, lo que está detrás de la acción, es probablemente todo un sistema de premios y castigos. En ese sentido, pues sí son sujetos heterónomos, es decir, en los ejemplos que eh,
que podemos pensar, pues es una persona que está ahí en el semáforo se pone en rojo y entonces no se lo pasa. No se lo pasa no porque el rojo es que indica que no se debe cruzar, sino porque ya antes lo han detenido. Adelantito lo detiene la patrulla y dice, no, 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 ya no quiero esa experiencia, no tengo que pagar una supermulta, mejor ya no me paso los semáforos. El hecho de que no se lo pase actúa conforme al deber. Muy bien, pero la acción es moral. No. ¿Es legal? Sí. Esa distinción es importante en el pensamiento ético porque después viene el pensamiento político de Kant. Nosotros no vamos a llegar hasta allá. Es decir, el marco de legalidad dentro del Estado que regula nuestras acciones. Entonces dice Kant, claro, cuando alguien actúa conforme al deber, hace las cosas porque las tiene que hacer, pero el móvil no es moral, la acción se encuadra dentro de la legalidad. Ujú. Pero si uno lo hace porque es consciente, vamos a decir, ujú, que eso no, o sea, que se tiene que hacer de esa manera porque eso es lo correcto, o como decía Jessica, porque eso está bien, pero el móvil es ese, entonces la acción ya es moral. Ahora, la distinción entre que la acción se encuentre sometida en un marco de moralidad o de legalidad, lo que está en juego nada más y nada menos que para Kant es el progreso. Ajá. Porque el progreso en Kant, lo que pasa es que uno escucha progreso, me pasó en otra clase, y me decían, no, pues es que entonces el positivismo de Kant, y yo decía, ¿cómo? ¿De qué hablas? Sí, no sé por qué. Fue en la FES Aragón que me decían, no, es que entonces el positivismo de Kant, porque escuchan progreso y dicen positivismo. No. Todavía Augusto Comte todavía ni nace, ¿no? O sea, no hay por qué entender el progreso siempre, como el progreso que da la ciencia. De hecho, el progreso en Kant solo es posible por la moralidad. Y ya eso, estaba leyendo algunas críticas en estos días, ya no me puse a releer la pedagogía, ahora quise leer sobre Kant, no a Kant, y esa es una de las críticas que le hacen a Kant muy interesantes. Parece, Andrea, todos, que en realidad cuando Kant deja de lado la cuestión económica, por ejemplo, que el progreso sea económico o científico como en Comte, o económico como lo va a pensar Marx, y que diga que es moral, en realidad está pensando como un burgués de la época. Ujú. O sea, Kant estaría adaptando su religión, el pietismo, que recibió de su madre y de sus primeros maestros, a un marco de moralidad o a un marco de legalidad burgués. Ujú. Eh, o sea, las buenas maneras. ¿Y cuáles son las buenas maneras? Quien sí está bien educado, pues resulta que si le rascamos un poquito, pues es el burgués de la época de Kant. Me parece una crítica interesante porque es válida si leemos otros textos de Kant, ¿no? Hay por ejemplo, en las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, dice Kant, bueno, este tipo que estaba hablando era negro desde los, pinche mosca, era negro desde los pies hasta la cabeza. Ajá, dice, con eso bastaba para saber que su opinión no valía nada, por ejemplo. Ujú. Cosas por el estilo. Entonces parece que la moralidad llega hasta, pues digamos, pues eso, a una moralidad burguesa, ¿no? También se puede refutar esta tesis y ahí pasaríamos un buen rato porque Kant nunca vivió como burgués. Nunca. Ya lo he escuchado de algunos estudiantes que se le quieren ir con eso a Kant. No, sí, pero pues porque tuvo lana y no es cierto. Kant siempre conoció el trabajo duro. Siempre. Siempre trabajó Kant. Siempre vivió de manera austera. Siempre. Ajá.
Prácticamente Kant trabajó toda su vida, él sí conoció el trabajo, a diferencia de Schopenhauer. Schopenhauer nunca tuvo que trabajar. Schopenhauer si era burgués, nada más cobraba. Sí, hay una gran diferencia en eso, ¿no? Por supuesto que la hay. Bueno, ¿qué es aquello que tenemos? Les comentaba hace un momento, ¿qué es aquello que tenemos que someter al imperativo categórico kantiano? ¿Qué es aquello? Ah, claro, tuvo el privilegio de educarse y le costó bastante, ¿eh? Ajá, y de hecho, gracias a su mamá y a su papá, porque, ah, por ejemplo, sí, por supuesto, sí, no, si lo ponemos así, ya sabríamos que pues, Kant perdería, ¿no? Desde como nosotros leemos hoy, como percibimos hoy en día el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Ujú, ujú. Sí, es cierto. Este, no, sí, digamos, frente a un esclavo negro, sí, se pudo educar, ¿no? A pesar de que nunca le fue la vida fácil ni desahogada a Kant, pero por supuesto, en comparación de eso, sí, si lo comparamos frente a otros filósofos burgueses como Schopenhauer, pues la sufrió bastante. Y aún así se quedaría corto a un lado de un esclavo negro, por supuesto. Y es interesante porque Kant murió en 1804, es decir, todavía eh, mm, el modo de producción es feudalista. Ujú. Todavía no tiene lugar la revolución industrial que daría paso de manera muy marcada pues, al modo de producción capitalista, ¿no? Bueno, ¿qué es aquello que se tiene que someter al imperativo categórico? Ujú. Es decir, cuando uno dice, sí, voy a actuar según el imperativo categórico, ¿no? Es decir, voy a actuar de tal manera que mi máxima personal pueda ser concebida como una ley universal. Es decir, que todos actúen como yo actúo. ¿Qué es aquello que se somete al imperativo categórico entendido como actúa de tal manera que veas al otro siempre como fin y nunca como medio? Que me parece es lo que señalaba un poco Jessica. Muy bien, la palabra, aquello que se somete, lo voy a escribir aquí en el chat, es divile. Ujú. Y entonces eso lo traducimos al español como la voluntad. Ajá, divile. Es muy interesante. La voluntad, es que esto va a articular el periodo crítico con el periodo postcrítico con la pedagogía. La voluntad es la que se tiene que someter a los principios racionales. Si, y esto de hecho me parece clave para entender toda gran parte de la pedagogía alemana durante un muy, muy, muy buen rato, ¿eh? El tema de la voluntad, que no aparece, por cierto, digamos de manera exclusiva en Kant, pues ya está en Rousseau. Ajá, todo el contrato social de que habla de Rousseau. Pues como las voluntades individuales, que somos cada uno de nosotros, eh, colocan, mediante el ejercicio de la democracia, a una voluntad que representaría todas ellas. Por esa voluntad sale de esas mismas voluntades individuales, solo que representaría lo que él llama la voluntad general. El nombre que recibe esa persona que representa la voluntad de todos, que bajo la fórmula de voluntad general, se llama en Rousseau el soberano. Pero entonces somos voluntades individuales. Kant
que conoce bastante bien a Rousseau y siente aprecio por él, va a decir, es cierto, lo que tenemos que educar es la voluntad. Vamos a decir que el paso de actuar obedientes, ¿no? de un actuar ciego a nuestros apetitos, ¿no? Kant en la crítica de la razón práctica dice a las voliciones inferiores. Ajá, o las facultades apetitivas menores. Ahí depende, ¿no? Yo estoy citando la de Losada. Entonces, estas facultades apetitivas menores, ¿qué es? Pues el cuerpo. Ajá, ¿qué es un apetito menor para Kant? Fíjense el desprecio que tenía por el cuerpo. Una facultad apetitiva menor, pues es el placer que nos puede otorgar la gastronomía, por ejemplo, ¿sí? O las bebidas, o el apetito sexual. Ajá. Ahora, si nosotros pensamos en todas esas facultades apetitivas menores y ellas mandan sobre nosotros, estamos más desarrollando nuestra parte de la animalidad, o nuestra parte natural. Entonces, cuando la voluntad divile se impone a las facultades apetitivas menores porque se somete con gusto al imperativo categórico, nos alejamos cada vez más de esas facultades apetitivas menores o de nuestra animalidad y nos acercamos más a nuestra cualidad humana, que sería pues un ejercicio espiritual o un ejercicio racional. Uh-huh. Cuando la voluntad somete a las facultades apetitivas menores, que es pues, prácticamente lo que el cuerpo desea, lo que el cuerpo quiere, estamos en camino, vamos a decir, hacia estar educados. Uh-huh. Lo que es clave aquí entonces es esta palabra, divile, la voluntad, que aunque ya está en Rousseau, en el contrato social, pues Kant es uno de los primeros que empieza a darle una importancia radical a la voluntad, y de Kant va a tener una fuerte tradición en la pedagogía alemana, Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Schopenhauer es el primero que lo entiende perfectamente. La voluntad, hagan de cuenta, esto es un poco complicado. La voluntad, ya desde Kant, es la mediadora entre el mundo inteligible y el mundo sensible. Voy a repetir eso. La voluntad es la mediadora, la que sirve de engranaje entre el mundo inteligible y el mundo sensible. El mundo inteligible y el mundo sensible son dos mundos opuestos, son mundos separados. ¿Sí? Lo inteligible y lo sensible, la idea y la materia, el alma y el cuerpo. Es un problema metafísico por excelencia. Uh-huh. Pero entonces Kant dice, esos dos mundos que son opuestos, un mundo inteligible, un mundo completamente racional, y por otro lado, el mundo sensible, el mundo sensitivo, el mundo material, el mundo corporal, se unen en la voluntad. Por eso la voluntad tiene que ser educada, porque es la conciliadora de ambos mundos. ¿En qué sentido? La voluntad es mediadora del mundo inteligible y del mundo sensible, en el sentido en el que la voluntad, cuando somete a las facultades apetitivas menores, ¿no? Que es todo esto, el placer sexual, el placer del estómago, etcétera, lo somete a la voluntad, pero la voluntad lo somete porque obedece al imperativo categórico que es puro, que es a priori. Es decir, el imperativo categórico pertenece al mundo inteligible, ¿sí o no? Decíamos hace 8 días, yo todavía no sé cuál es la circunstancia que se me presente, yo ya sé cómo debo actuar. Aunque no me encuentre en esa situación, yo ya sé que si una persona me da cambio de más
El deber es que le diga, usted me ha dado dinero de más, esto es suyo. Yo ya sé, aunque no me encuentre en esa situación, es decir, lo sé a priori, que si una persona le están cometiendo una injusticia, mi deber es ayudarla. No porque después me vaya a dar algo por haberle ayudado, sino porque es lo que tengo que hacer, ¿no? No importa la situación, es el imperativo categórico es a priori. En ese sentido, como el categórico es a priori, pues pertenece al mundo inteligible. ¿Cómo materializar el imperativo categórico que pertenece al mundo inteligible con la educación de la voluntad? Es decir, someter las facultades apetitivas menores a la razón, al imperativo categórico. Les digo, Schopenhauer pues va a estar ahí, ¿no? El mundo como voluntad y representación. Pero podríamos pensar también en, pues Nietzsche, la voluntad de poder. Die Wille zur Macht, die Wille, la voluntad de poder, por ejemplo. En Paul Natorp, en su curso de pedagogía social, vuelve a salir el tema de la educación de la voluntad, ¿no? Etcétera. Ahora, antes de pasar directamente a la introducción, que es donde vamos a estar, quiero escribir aquí en el chat estos dos términos que son importantes para entender la pedagogía kantiana. Uno es Bildung y el otro es Erziehung. Estos términos ya los hemos mencionado en otros momentos, ¿no? Entonces, Bildung, ¿cómo, ¿cómo traducimos o cómo usamos Bildung en español? Formación. Sí, ¿no? Sí, exactamente, formación. Y Erziehung, civil, la famosa bien. Ajá. Bueno, no educación, ¿o sí? Sí. Sí, educación. Ajá. Ahora, les voy a hacer la pregunta más horrible que pueda haber, pero mejor que sea en el seminario y no en su examen profesional. ¿Cuál es la diferencia entre formación y educación? Gabriela, ¿tú qué nos podrías decir? Así, o sea, aquí no hay que estar bien o está mal. La cara de Andrea. Bueno, la carita que puso ahí porque la de perfil es alegre. Así como pregúntame, ¿cuál es la diferencia entre formación y educación? ¿No, Andrea? Gabriela, ¿tú qué piensas? Anda, así, antes de llegar a Kant. ¿Por qué los alemanes que tienen palabras para todo, como, o sea, ¿por qué tendrían una palabra para formación, Bildung, y otra para educación, Erziehung? Ok, a ver, a lo que yo recuerdo, porque tomé un seminario con el profesor Gonzalo, vimos esto de la Bildung, según yo, es como un ideal alemán que no entra como en esta categoría de educación, sino que es como una formación del ser. No lo recuerdo bien, no tengo mis notas, pero estoy segurísima que lo leí como 1000 veces. Y lo que yo recuerdo en general es que la formación va más hacia lo físico de una persona, como lo decía Rousseau de la educación, bueno, de la alimentación, de la educación física, y la educación va más hacia los conocimientos, algo así recuerdo. Muchas gracias. Gabriela, a mí me gustaría tomar una clase de Gonzalo. Ajá, estaría muy bien. Abraham, Octavio, Naomi, ¿qué podrían decir al respecto? Sí, te escuchamos. Perdón. Sí, por lo de formación es quitarle lo salvaje o
o transferir esta serie de conocimientos que probablemente en determinado momento uno piense que lo puede emplear, pero creo que eso ya va más pegado a la educación, porque la educación sí es completamente el ideal al cual se aspira, que todo el mundo sea sujeto de este ideal, pero no cualquiera puede llegar a ese ideal. Entonces, la formación es como para corregir, para mostrar, instruir, y ya la educación, de nuevo diciéndolo, sería esta idea. Muy bien. Vayan recordando lo que dice cada uno, ¿eh? Cada una. Gracias, Abraham. Octavio, ¿tienes alguna opinión al respecto entre formación y educación? Naomi. Sí, Ah, ya ya, va, ya Octavio. va. Sí, más o menos. ¿Sí me escucho? Es que cuando me conecto a la compu, a veces no me escucho. ¿Sí? No. Ah, sí. Bueno, según recuerdo, ¿cómo se llama? Formación tiene que ver más bien con un poco un carácter de desarrollo personal, ¿no? Como la formación, por ejemplo, del carácter, la formación como de la personalidad, creo. Y la educación tiene que ver más con, digamos, con conocimiento, ¿no? Con el, bueno, hablando pedagógicamente, como con el currículum y todas estos conocimientos, información y todo eso, ¿no? Más o menos esa era mi idea. Muy bien. Muchas gracias, Octavio. Naomi. Yo, según el semestre pasado, leí un texto que hablaba sobre el Bildung, pero no me acuerdo muy bien, pero según yo entendí que es como tener los saberes e irlos como haciendo cada vez más mejores, como ir perfeccionando, como en este sentido de cultivar y así. Y de la otra palabra no la había escuchado, la verdad. Muy interesante. Es muy interesante que no se haya escuchado la otra, Erziehung, porque normalmente hemos privilegiado en pedagogía, la verdad, el estudio de la Bildung. O bueno, ¿qué es eso, no? De la Bildung. ¿Por qué es importante? Esto es bien, bien importante. Fíjense ustedes que este librito, para empezar, desde el título hay un error. Este Kant está bien bonito. Ajá. Hay un error porque aquí dice pedagogía. Lo que Kant permitió que su alumno publicara en alemán se llamaba Über Pädagogik. Über, lo voy a escribir, es una preposición, que es más bien, a ver si me salió. Es eso, UVA, la U con diéresis, se pronuncia como una U francesa, U. Entonces, UVA Pädagogik. El diéresis en alemán se dice Umlaut. Entonces, U con Umlaut es U, UVA, y es una preposición. Y eso quiere decir sobre. ¿Se acuerdan del Übermensch? Ahí está también, ¿no? El super, el sobre. Ajá. Sobre. Entonces, VA Pädagogik es sobre pedagogía. ¿Qué diferencia hay entre lo que Kant puso sobre pedagogía y decir pedagogía? Esta no es la pedagogía. Son reflexiones simplemente de Kant, sus clases, que nunca dio de manera continua, sobre pedagogía, sobre la pedagogía, ¿no? Entonces ya desde el título tenemos eso. Luego, otra cosa que es problemática
para nosotros que somos hispanohablantes es que esta traducción que tenemos, él la hizo este gran pedagogo argentino, eso sí, sin duda le debemos bastante a los latinoamericanos, que es Lorenzo Luzuriaga, que más bien es español, pero trabajó en Argentina durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, Lorenzo Luzuriaga, muy importante para la pedagogía latinoamericana, es el que traduce ese texto de Kant. Él es, la verdad, el que introdujo ese error de traducir sobre pedagogía solo como pedagogía. Ok, ¿cuál es el otro gran error? Enorme error, la verdad, de Lorenzo Luzuriaga, y que nos disculpe. Ajá. Guadalupe García Casanova coordinó un libro en el que precisamente ella y otro compañero de pedagogía, Luis Miguel, escriben sobre este problema de la traducción de este libro de Kant. ¿Qué es? Que Kant escribe en algunos momentos, fíjense qué interesante, escribe Bildung, y en unos momentos Kant escribe Erziehung. ¿Y saben qué hizo Lorenzo Luzuriaga? Está es la primera nota a pie de página. Dice, pues para no tener problemas, estoy en la introducción, para no tener problemas, ¿qué vamos a hacer? Cuando aparezca Bildung, la voy a traducir por educación. Y cuando aparezca Erziehung, la voy a traducir por educación. Es un problema enorme, porque Kant sí distinguía entonces entre Bildung y entre Erziehung, si me doy a entender. Pero cuando Luzuriaga dice, pues, para evitarnos broncas, pues yo cuando vea cualquiera de las dos la voy a traducir por educación. Pero ¿por qué, Luzuriaga, si en español también tenemos estas palabras, formación y educación? Y lo que es más importante, Kant sí distingue una de otra. Ajá. Entonces, desde ahí, en nuestra tradición como hispanohablantes, porque esto no les pasa a los alemanes, ellos sí distinguen claramente entre formación y educación. Ahora, qué bueno que Naomi haya dicho, la verdad yo no había escuchado Erziehung, ¿no? Eso está muy bien. Ahora, plumón, ya saben, pizarrón improvisado. Tenemos la palabra Bildung. Ay, no sé qué estoy haciendo. ¿No? Tenemos la Bildung alemana, ¿no? Déjenle pongo. Ahí está. Bildung. Esta es la raíz. Bild. Ajá. Und es un sufijo. Como pues, un montón de lenguas, ¿no? Son sufijos ya hechos. Bild es imagen. Ajá. Bild es imagen. ¿Por qué Bildung, que es formación en español, tiene la palabra imagen? No somos psicólogos, entonces no se van a enojar conmigo. Se pueden reír de mí, sí, eso no hay ningún problema. Si yo hago un muñequito así, ¿no? Bueno, para que vean que no estoy tan perdido, órale. Ahí está, le pusimos piso. Ajá, entonces, este muñequito somos cualquiera de nosotros. ¿Sí, no, Andrea? Y mi hermano es psicólogo. Puta. No nos pongan a platicar con una chela de por medio porque no es buena idea. Entonces, este es cualquiera de nosotros. Es el hombre real, vamos a decir. Ajá. Si este sujeto somete su voluntad al imperativo categórico, o vamos a ponernos más filosóficos, si somete sus acciones al mundo inteligible y con eso lo materializa en el mundo sensible, se está acercando ¿a dónde? Vamos a completar una línea aquí y vamos a hacer esto. Hace esto. Ajá. Este sujeto real que somete
las facultades apetitivas menores al imperativo categórico, o dicho de otra manera, somete al mundo sensible, al mundo inteligible, está llegando a una imagen que se hace de él, a una Bild. Esta es una proyección. Este es el hombre real. Este, en términos kantianos, es el sujeto trascendental. Es al que tenemos que llegar. Uh-huh. Esta es una Bild, una imagen que se hace de él, pero este es el real. Pero, ¿qué pasa en Kant? Como en todos los idealistas alemanes, o sea, también esto va a pasar en Hegel, también está en Fichte, también está en Schelling, que son los 4 grandes idealistas alemanes. Este, que es el hombre real, tache. Pues porque este tiene facultades apetitivas menores, porque así como es más un animal. Si se sube en esta línea, que le vamos a llamar Bildung, entonces puede llegar a la realización de lo que tendría que ser. Ahí está lo trascendental y el idealismo kantiano. ¿Qué es lo que posibilita entonces pasar de lo que somos a lo que tendríamos que ser? La formación. O sea, la Bildung tiene que ver con una imagen proyectiva de lo que tendríamos que ser, pero que no somos. Solo la Bildung nos puede llevar de esto que somos ahora a la imagen que nos proyectamos. Más o menos. Vamos a dejar esto tantito en pausa. Ajá. Ok. Ahora vamos a tomar otro hojita. Y tenemos la otra palabra. Esto va a aclarar un montón el texto. Que es Erziehung. Erziehung, entonces, es educación. ¿Cómo le llamamos al sujeto que lleva a cabo esta acción? La acción de educar. Educador. ¿Sí o no? Ajá, educador. Entonces, existe la palabra en alemán para el que lleva a cabo la acción de educar, que es el educador. Y esa palabra es Erzieher, que se pronuncia Erzieher. Erziehung, educación. Erzieher, educador. Es el título del libro de Nietzsche, Schopenhauer como educador. Schopenhauer als Erzieher. ¿Sí? Schopenhauer como educador. Ok. Vamos a decir, ojalá esté siendo claro, ojalá de verdad, me ayuda mucho si ustedes me dicen, no está siendo claro. Vamos a ponerlo esto en inglés. Es decir, está Erziehung. Y el Erzieher, vamos a decir que es el maker. ¿Se entiende maker en inglés? Maker. Make es hacer, ¿no? Entonces maker es el que lleva a cabo algo. Ajá. O la terminación ER. Por está YouTube y YouTuber. El que lleva la acción a cabo del YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Rund, correr, runner, el que lleva a cabo la, etcétera. Por eso entonces tenemos aquí Erziehung, educación, Erzieher, el que la lleva a cabo. Entonces él es un educador. Si regresamos a la Bildung, ¿qué creen? Que solo es sustantivo, pero no hay una palabra para quien la lleva a cabo. No hay un maker de Bildung. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? ¿Por qué educación sí tiene una palabra en alemán, que tienen palabras para todo? Sí tiene una palabra para quien la lleva a cabo, pero la Bildung no. Solo es sustantivo, formación. Pero en alemán no tiene esto un maker, el sujeto que la lleva a cabo, porque es el mismo. La Erziehung, la educación, puede ser un maestro, es el educador, ¿no?
Llega, se pone frente a ti y te dice, muy bien, saca la libreta, hoy vas a aprender que 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, etc. Erzieher. Pero para la Bildung es este sujeto. Este otro filósofo alemán tan importante en el siglo XX, que es Hans-Georg Gadamer, dio una conferencia en Estados Unidos en 1999, muy cercano a nosotros, y la ponencia la tradujeron al español como La educación es educarse. Está muy bien, porque podríamos pensar que la Bildung es educarse a sí mismo. ¿Por qué la Bildung sería una especie de formarse, si quieren ustedes, ¿no? Formarse a sí mismo, porque es por el sometimiento de la voluntad a la razón. ¿Y qué pasa? Si alguien viene de fuera y me dice, hoy te voy a enseñar como Erzieher que soy, que debes actuar según la razón, y le hace caso, ya no actuó por su razón, actuó por el otro. Entonces eso fue Erziehung, no fue Bildung. Pero si yo, haciendo uso de mi propia razón, que eso es, vimos la primera clase, ser ilustrado, entonces en el ejercicio o en posesión de mi propia razón, llego a la conclusión de me estoy formando. ¿Sí ven la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, podríamos pensar en una última. Tenemos la palabra en inglés, building. ¿Alguien sabe inglés? ¿Cómo se traduce building Construyendo. al español? Construyendo. Supongo que es obvia, ¿no? O sea, pues son finalmente lenguas anglosajonas, el inglés y el alemán. Building, construcción, también se puede utilizar como edificio, ¿eh? Uh-huh. Pero digamos, como está aquí en gerundio, pues es construyendo, digamos, ¿no? Si ven que lo que en inglés es construir, en alemán es formar, de ahí pues, esto que va a ser tan famoso en el siglo XX, pues la deconstrucción. ¿Y qué sería deconstruirse? Pues deseducarse, deformarse. Pero ¿cómo te deconstruyes? Pues a ti mismo, muy bien, entonces ¿cómo te formas? A ti mismo. Hay una acción del sujeto sobre sí mismo, Bildung, y hay educación, una acción de los demás sobre ti. Ahora, si nosotros regresamos, sobre todo tengan en cuenta esto, los monitos que dijimos, imagen y el sujeto real, la imagen que se hace de él, etc. Tenemos ahí todo el idealismo alemán. Por eso les decía que por lo menos mi postura es que la pedagogía, si es el último libro, ese es un libro chiquitito, no lo leen los filósofos, entonces no importa. No es cierto, no es un libro fácil. No es cierto, no. Ajá. Dice, cito la primera línea, el hombre es la única criatura que ha de ser educada. Nadie más sobre la faz de la tierra puede ser educado si no es el hombre. Uh-huh. Ahora, Kant es muy amable con nosotros y nos dice, entendiendo por educación los cuidados, la disciplina y la instrucción, juntamente con la educación. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron el problema de Luzuriaga? Dice, es que es muy claro, solo hay que saber leer con un poquito de calma. Vean el pinche rosote de Luzuriaga. La educación son los cuidados, la disciplina y la instrucción junto con la educación. No te estés burlando de uno. Sí, o sea, la educación son cuidados, disciplina, instrucción y educación. ¿Ya vieron que dice eso? O sea, el mismo editor, o sea, quien iba a publicar esto, sinceramente tuvo que detenerse y decir, oye, güey, desde la cuarta línea tienes un error serio de traducción. ¿Cómo que la educación son cuidados, disciplina, instrucción y educación? Sí, soy
sí estoy siendo claro en señalar ese error, pero ese error lo podemos salvar nosotros si decimos, será probable que Kant sí haya distinguido en alemán cuando dice, entiendo por educación una palabra y al final, juntamente con la educación, ya haya utilizado otra. Es esto que acabamos de ver. La primera palabra dice, entendiendo por educación, ahí dice Bildung. Vamos a leerlo con los términos en alemán, ¿no? Entendiendo por Bildung los cuidados, la disciplina, la instrucción, juntamente con la Erziehung. ¿Ya vieron que es diferente? Vamos a leerlo con las respectivas traducciones. Entendiendo por formación los cuidados, la disciplina y la instrucción, juntamente con la educación, ya quedó más claro. Que formación y educación no es lo mismo, pero se necesitan. Son complementarias. Entonces, podemos ir haciendo una especie de esquemita. A ver si tengo todavía. ¿No? Podemos hacer una especie. Ay, tengo un montón. Vamos a decir de esquemita. Y entonces tendríamos algo así, ¿no? Bildung. Y entonces tenemos que es cuidados, disciplina e instrucción. Es algo así, ¿no? ¿Qué es la Bildung? No, si alguien nos pregunta, oye, ¿qué es la Bildung? Bueno, pues por lo menos te puedo decir en Kant, porque es otro error que me parece lamentable entre los pedagogos que estudian la pedagogía alemana, es que dicen, es que en la pedagogía alemana la Bildung, no es cierto. Tienes que aclarar, porque en Kant es una cosa, ¿eh? Si uno revisa la Bildung en Hegel, no aparece esto, ¿eh? No aparece. La Bildung kantiana, eso sí, ¿qué es entonces? Cuidados, disciplina e instrucción. Aparte de la Erziehung. ¿Sí? O sea, la Bildung comprende todo esto, la Erziehung, cuidado, disciplina e instrucción. Dice, según esto, estoy en el texto, el hombre es niño pequeño, educando y estudiante. Qué difícil está todo esto. Porque entonces, cuando están los cuidados, estamos hablando de un niño. Cuando estamos hablando de la disciplina, estamos hablando de un educando. Y cuando hablamos de, ¿cuál es la última? La instrucción, dice Luzuriaga, es un estudiante. La Bildung, que comprende la Erziehung, implica los cuidados, que se refieren al niño. La disciplina, que se hablan del educando, y la instrucción, que se refiere al estudiante. Es decir, que educando y estudiante, para Kant, no son sinónimos. Son diferentes momentos de un mismo proceso. La Bildung. Ahora, ¿qué quiere decir cuidar al niño? Ahí dice, los sustentos, la manutención. Y esa parte de los cuidados de los niños, fíjense ustedes, es toda la segunda parte. Es la del textito de Kant, es la educación física. Cuando la mamá, el Kant ahí habla de las madres rusas, por ejemplo. Está la mamá rusa, dan cuenta que yo soy una mamá rusa, y entonces como pues en Rusia hace un chingo de frío, lo que hacen los rusos, también las mujeres, por supuesto, para calentarse, es tomar vodka. Esto es agua. Ajá. Entonces agarran el vodka, le dan un buen trago. Se mantienen calientes, ¿no? Etcétera. Entonces Kant dice, ¿por qué eso ya es importante? Es que es muy difícil y tengo muchas ideas en la cabeza.
Es como si fuera un embudo, ¿les ha pasado? Que todo quiere salir, pero la salida es pequeñita. Quien está detrás de los cuidados, ¿y por qué los cuidados es Bildung? Es Rousseau. ¿Cuándo comienza la educación del niño en Rousseau? ¿Quién tiene alguna idea al respecto? ¿Cuándo comienza la educación del niño en Rousseau? Mi Con su pregunta es muy tramposa. nodriza, ¿no? La nodriza es la... Muy bien. Ajá, muy bien. Esa es una respuesta con la nodriza. Es incluso antes de la nodriza. Mucho antes. Ujú. Lo que pasa está en el libro cuarto y quinto de... Sí, Gabriela, ¿querías decir algo? Según yo recuerdo que este Rousseau también hay una parte donde dice qué alimento debes de comer la madre, ¿no? Para que nazca bien el niño. Ujú. Entonces se puede decir que Exacto, por ahí va, presa. Ajá. Pero eso Por es ejemplo, cuando hay, ¿cómo? sí, lo del alimento es cuando ya nace, ¿no? Creo que la que lo amamanta no puede comer carne porque eso se descompone y cuando se lo das al niño, pues vaya, no le estás dando lo mejor para que crezca bien. Eso es algo que recuerdo porque lo leí desde el primer semestre, cuando habla de la alimentación de quién va a amamantar al niño. Ajá. Por ahí va. Muy bien. La nodriza, la madre, la alimentación del niño, por ahí va. En el libro cuarto y quinto, porque es cuando Emilio ya conoce a Sofía, Rousseau dice que la educación comienza con la selección de la persona con la que vamos a tener hijos. ¿Sí me doy a entender? La educación comienza con la selección de la persona con la que voy a tener hijos. Una parte de toda la Bildung, que es la relativa al sustento y a la manutención, porque eso también ya es Bildung. Es decir, si están dos personitas ahí, ¿no? Se conocen, se enamoran, pero de repente uno se da cuenta que el otro, no importa si es el hombre o la mujer, es lo de menos, se da cuenta que el otro o la otra tiene muchos vicios, tiene muchas inclinaciones que no son las mejores, ¿no? Eh, lo mejor es que esa persona, lo dice Kant, ya está en Rousseau, pues todavía no se convierta en madre o en padre. Porque cuando cuide al niño, cuando lo sustente, cuando esté en la manutención, es muy probable que le transmita los vicios de la madre o del padre. Y él está pensando todavía en vicios morales. Hoy en día la genética les dio la razón a Rousseau y a Kant. Por supuesto que una gran parte de la carga genética del padre y la madre la hereda el niño. Por supuesto. Motivo mayor, motivo, ¿no? Para decir que la educación empieza con la selección de la pareja con la que quiero traer niños al mundo. Porque resulta que los cuidados del niño también son Bildung, también ahí hay formación. Esa es toda la segunda parte de la pedagogía, ¿no? La parte, perdón, la primera parte, la parte física. Uh-huh. Y después tenemos, que dice Kant, tan pronto como los animales, otra vez, ¿no? Tan pronto como los animales sienten sus fuerzas, las emplean regularmente, de modo que no les sean perjudiciales. Es admirable, por ejemplo, ver las golondrinas pequeñas. Las golondrinas pequeñas, que apenas salidas del huevo y ciegas aún, saben, sin embargo, hacer que sus excrementos caigan fuera del nido. Los animales, pues, no necesitan cuidado alguno. Si no necesitan cuidado alguno,
se reafirma la primera tesis. El hombre es la única criatura que ha de ser educada. Y parte de la educación son los cuidados. Los animales no necesitan cuidados porque no necesitan ser educados. Se valen de ellos mismos. Solo nosotros precisamos de ser cuidados. Si dejamos a bolita de carne solo 1 hora, es muy probable que después ya no haya más bolita de carne. Los animales no necesitan cuidado alguno, a lo sumo envoltura, calor y guía, o una cierta protección. Se entiende por cuidado, Bartung, las precauciones de los padres para que los niños no hagan un uso perjudicial de sus fuerzas. Esto también está en Rousseau, sinceramente, también está en Rousseau, solo que Rousseau lo que señala, y esto sí está en el libro primero, es que los padres, como parte de estos cuidados, o el educador ideal, que es Rousseau mismo, le prepara experimentos al chavito. ¿No? Entonces quiero que el chavito empiece a aprender a caminar, le preparo los escenarios para que empiece a caminar, pero por sí solo, por sí solo, porque se acuerdan que no está en contacto con los demás, Emilio. Pero acomodo el escenario donde lo voy a preparar que aprenda a caminar por sí solo, de tal manera que no se haga daño, ¿no? Quiero que empiece a aprender a, pues cualquier cosa que se les ocurra, tomar la cuchara y no se lastime o cosas por el estilo. Entonces le preparo el escenario para que él aprenda, pero yo me hago a un lado. Solo el escenario debe ser el ideal para que no se lastime, porque solo nosotros necesitamos de esa atención. Y aquí aparece la segunda parte. Digamos, el segundo elemento de la Bildung, la disciplina, que es la que convierte la animalidad en humanidad. Ahí se juega todo, en la disciplina. Sin la disciplina, que es someter la voluntad al mundo inteligible, no pasamos de ser animales. Un animal lo es ya todo por su instinto. Una razón extraña, dice Kant, le ha provisto de todo, que es la naturaleza. Pero el hombre necesita una razón propia. Ahí está todo el proyecto ilustrado, ¿no? No tiene ningún instinto ya de construirse, ¿no? Andrea, Wilding, otra vez. Ya de construirse él mismo el plan de su conducta. La disciplina está en el corazón de la Bildung. Aquí está, se entiende muy bien entre Bildung y Wilding. El hombre necesita una razón propia, la ilustración. No tiene ningún instinto. Ya de construirse, Wilding, él mismo el plan de su conducta. Es decir, tiene que ser autónomo. El género humano, sigo en el texto, el género humano debe sacar poco a poco de sí mismo, por su propio esfuerzo, todas las disposiciones naturales de la humanidad. Por eso yo creo que el texto es difícil. El progreso es del género humano. No progresan uno o dos. El género humano debe sacar poco a poco de sí mismo, por su propio esfuerzo, ahí está la voluntad. Si no tenemos voluntad para salir del estado en el que nos encontramos, que puede ser este esquemita, o sea, sin esfuerzo, sin el esfuerzo de la voluntad como género humano, no podemos llegar a lo que tenemos que ser. Nos quedamos aquí, es decir, en animalidad. Necesitamos cuidado y disciplina para acercarnos a la realización de lo que tenemos que ser idealmente. Por eso es tan importante, pues sí, o sea, ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a sostener? ¿Quién va a mantener al niño? Rousseau lo sabía bien. Es la sociedad la que corrompe al niño. Por eso Kant dice, sí, vamos a cuidarlo, sí, hay que disciplinarlo, pero ahí ya se está formando, ya se está construyendo una razón propia.
lo importante que es saber quiénes van a rodear al niño, de verdad. Ya está desde Quintiliano, en Roma. Ujú. Procurar que el niño siempre esté rodeado de gente culta, por ejemplo, decía Quintiliano, ¿no? Que en tu caso es que hablen correctamente griego y latín. Ujú. En el caso, me parece, de Rousseau y de Kant, pues es que sean moralmente impecables. Y después viene otra idea que también está en Kant y que no es de Durkheim. Ajá. Una generación educa a la otra. ¿Sí se acuerdan? Que así normalmente se enseña en sociología de la educación. En el texto de Emil Durkheim, Educación y Sociología, precisamente así se llama. O sea, está en las primeras páginas cuando Durkheim da su definición de educación. Dice, es la acción de una generación mayor sobre una generación menor, ¿no? Es lo que dice Durkheim. Eso ya está en Kant. A mí me parece hoy en día que los dos se equivocaron. Especialmente Durkheim, porque Kant solo dice una generación educa a la otra, aunque se entiende que está hablando lo que la completó Durkheim, ¿no? Que es una generación mayor o una generación menor. Lo que pasa es que ellos tienen un desprecio por la infancia. ¿Se acuerdan? Kant así define la ilustración, pasar de un estado de minoría de edad, de un estado infantil, a uno de madurez. Educar es de una generación mayor a una menor. Ahí mi chavita de 5 años, puta, me da unas lecciones tremendas. Yo por mi chavita, de verdad, es que comprendí que Kant y Durkheim están equivocados y que una generación menor nos puede enseñar a una generación mayor por un montón, si queremos aprender. De los estudiantes he aprendido, o sea, ríos. Ajá. No creo, sinceramente, que esa idea tan arraigada de que una generación mayor o una menor, porque eso es muy del siglo XVIII y siglo XIX, de verdad, porque al niño no se le dejaba hablar, o la mujer, ¿no, Andrea? Precisamente. Ujú. Bueno, ahí ya se nos fue una crítica a Kant. Por eso Walter Benjamin no gustaba de Kant. Ujú. Porque no le hacía justicia a su filosofía a la infancia. Estoy completamente de acuerdo con Benjamin. Ujú. Bueno, Nietzsche ya se había dado cuenta antes. Para Kant hay que huir rápidamente de la infancia, hay que salir de ella para llegar a la razón, que es en la edad adulta. Y Nietzsche dice, no, la última transformación, ¿se acuerdan? En Zaratustra, de camello a león y de león a niño. Y ahí acaba. Es al revés de lo que dice Kant. No hay que alejarnos de la infancia, hay que procurar ser niños. Lo mismo dice Freire. Ajá. Apenas sacaron un libro en Brasil sobre Freire que se llama Freire, un niño de 100 años. Sí, muy interesante. Entonces, bueno, pero Kant así lo entiende. Y pues claro, porque está diciendo que la infancia, ¿cómo? Pues que la disciplina es el corazón, ¿no? De la Bildung. Entonces, pues nada más detesta a un niño que la disciplina, ¿no? Porque la disciplina, pues precisamente lo ataca. La siguiente párrafo. La disciplina impide que el hombre, okay, el hombre llevado por sus impulsos animales, sea parte de su destino, de la humanidad. Uh-huh. La disciplina es meramente negativa, esto es la acción por la que se borra al hombre la animalidad. La instrucción, por el contrario, es la parte positiva de la educación. Esto hay que explicarlo. Tiene que ir en ese orden, ¿no? Cuidados.
que se ocupan del niño. Aquí es sustento y manutención. Luego tenemos la disciplina. La disciplina, ¿contra qué lucha? Contra nuestra parte animal, contra nuestros apetitos, contra nuestras voliciones inferiores, contra los apetitos menores. Ajá. Entonces, en ese sentido, la disciplina es negativa, porque niega nuestra parte animal. ¿Y qué sigue de la disciplina? La instrucción. Una vez que la disciplina niega todo rastro de animalidad en nosotros, ahora viene la parte positiva de la educación, que es de la Bildung, que es la instrucción. Hasta aquí he sido medianamente claro. Si no, por favor, cualquier duda, compártanla. O comentario, pregunta. Yo creo que medianamente, porque sí es complejo entenderlo, pero más o menos. Y aparte mi internet justo el día de hoy está bien chafa, me he salido como 10 veces. Pero sí, sí, como que voy entendiendo que creo que una lleva a la otra. No, o sea, sí son diferentes, pero Ajá. la formación lleva a la educación, ¿sí? No sé si estoy entendiendo al revés. Este, una lleva a la otra y pues hasta ahorita lo que escuché del final es que para Kant esta se alcanza en la etapa adulta, ¿no? O sea, mientras en todo este proceso de infancia, adolescencia, estás formándote para llegar a la vida adulta y hacer completo uso de tu razón. Y y pues ya, con eso ya eres un sujeto educado. No sé si lo entendí bien. Sí, sujeto educado, sujeto moral. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Digamos que la Bildung eh, no es un solo proceso, un único proceso. Digamos que la Bildung en Kant está conformada por 3 elementos, ¿no? Los cuidados, que corresponden con los cuidados del niño, que son importantes porque si dejamos al cuidado del niño a una persona con vicios, a una persona con una moral dudable, etcétera, ella ya lo está formando. Entonces no es solo que el niño coma. Cuando decimos, por ejemplo, el niño tiene clases a las 7 de la mañana, ¿no? Y la mamá le da de desayunar. Me voy a ir a un ejemplo así. Le da Chetos. de comer chetos, exacto. Y la primera clase, chetos, que ahorita tampoco no con un chingo de Valentinas, están bien buenos. Pero ya ahorita acabando. Entonces, te hizo unos chetos, ¿no? Y le da los chetos con un chingo de Valentina. Y la primera clase que tiene el niño lunes a las 7 es matemáticas. Kant le diría, no, señora. Oye, sí, Andrea, que siempre. No. Ya espérense a que sean presenciales y ahí ya. Ah, pero el cubrebocas. Vemos cómo. ¿Sí? Entonces, eh, sí es cierto, siempre hablamos de comida. Qué mal. Ok, bien. El chiste es que si la mamá le dice, pues, órale, sí, no hay bronca, échate unos chetos, ¿no? Y le pone un peso de Valentina. ¿No? Entonces, el chavito se los come, tiene clases de matemáticas y a los 10 minutos le empieza a doler el estómago. Y el dolor de estómago no le permite al niño que se concentre. La mamá no lo está ni cuidando y si no lo cuida, no lo está formando. Entonces, si el maestro le dice, oye, pues, ¿por qué te duele el estómago? ¿Qué no comiste? Sí, comí, ¿qué comiste? No, pues unos chetos con un peso de Valentina. Pues es que fue eso. La primera clase es matemáticas. Te convendría primero acostarte 1 hora antes, levantarte y comer una manzana que a tu edad ayuda a la memoria. Si la mamá aprende eso del maestro y le da una manzana al chavito que ayuda, por ejemplo, a la memorización de las cosas, lo está cuidando y el maestro lo está instruyendo.
y los dos llevan a cabo Bildung, porque la Bildung tiene que ver con los cuidados, con la disciplina y con la instrucción. Todo eso es Bildung. Por eso le decía Bildung, creo que no es así como un proceso lineal. Cuando, eh, cuando, cuando le dice, ¿sabes qué? Mamá, quiero un poquito más. No, eso es suficiente. Lo está formando. Cuando el chavito va y le pega a otro más pequeño, llega la mamá y le da un buen zape, si eso no se hace, no porque sea más pequeño tienes que agandallártelo. Lo está disciplinando. También a eso es Bildung. Y cuando el maestro le enseña los diferentes suelos climáticos de África, lo está instruyendo, pero también es Bildung. Bildung es cuidados, Bildung es disciplina y Bildung es instrucción. Más o menos. Déjame ver los comentarios. Uh-huh. Sí, puede ser, Andrea, lo que te decía de la moral burguesa en la que está pensando Kant. Exactamente, puede ser eso. Que Kant está pensando en un niño burgués europeo del siglo XVIII, siglo XIX. El niño en el que nosotros podríamos pensar que se anda arrastrando por el piso. Ay, tú déjalo que se arrastre, déjalo ahí que juegue, déjalo que sea niño. Kant diría, no, 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 no. No puedes dejar que haga lo que quiera. No se puede arrastrar. No es un animal. ¿Sí? Por supuesto. Incluso en el Uh-huh. texto dice que, o sea, todas estas, las tres cosas que conforman a la Bildung, o sea, sí debe de ser como en ese orden, pero que lo más importante es la disciplina. O sea, que la instrucción es como, obviamente tiene que estar ahí, pero pues si no se puede dar a temprana edad o ya cuando, no, o si no se puede dar, no importa mucho, sino que sean disciplinados. O sea, eso sí tiene que estar sí o sí, no hay opción, porque pues ya como la instrucción, Uh-huh. como sea, ya cuando seas grande, pues aprendes tú solito si quieres, pero la disciplina es algo que sí tiene que estar, porque si no, pues sí, tal cual es como, ni siquiera sé si lo tendría como en la consideración de ser humano, sino más bien como ser pues un animal. También en el texto decía algo así como no ser como los, ajá, como los pueblos africanos o de pues sí, otros pueblos que ahí se ve que pues obviamente no tuvieron esta disciplina y por eso no han salido de su animalidad. Entonces, por eso es muy importante que tengan disciplina y ya después la formación, que diga, la instrucción vendrá más tarde. Abraham, ¿tú qué opinas de esto que comentó Lorena? Lo digo porque cuando escuchaba lo que dice Lore, pensaba en tu comentario porque empezaste algo así precisamente, como si recuerdas como algo de eh, sacar de un salvajismo, algo así. Mencionabas, recuerdo que mencionaste la palabra salvajes o salvajismo al inicio de tu participación, que eso es completamente kantiano. Está bien, es decir, la disciplina no es negociable. La disciplina es la única por la que pasamos de la animalidad a la espiritualidad, o dicho de otra manera, de la barbarie a la, a la, a la humanidad. ¿Qué opinas al respecto sobre la función de la disciplina en todo el proceso que es Bildung? Pues la verdad es que me deja un poco confundido por lo que acababa de decir hace un momento de si es necesaria esta disciplina para poder educar, pero también se minimiza como que todo este proceso educativo en la infancia. Bien lo decía usted que
que si lo que se quiere evitar es que el, el humano, el individuo, el sujeto, bueno, no voy a, el, el sujeto, se vaya perdiendo y se vaya rezagando por estos vicios que se puede enfrentar en la sociedad, pues lo más ideal es que salga de ese estado eh, de infancia lo más posible. Entonces, no sé, la verdad es que esa parte me genera muchos conflictos. Y pues conforme había hecho la lectura, pues sí dejaba muy en claro que era algo de lo que se deseaba salir, porque si uno no lograba como que llegar a, a este ideal, pues no iba a ser un ser, no quiero decir útil, pero no se me ocurre otra palabra, un ser consciente. Ujú. Pues sí, pues al final es eso, ¿no? Útil porque, o será útil para otra función. Es decir, eh, hay lugares destinados para los indisciplinados. La sociedad también ha pensado en ellos, en un sentido peyorativo, debe entenderse. Lo vamos a ver con Hegel. Hegel sí va más allá de Kant. Kant todavía parece una especie de optimismo, el que dice, no, las personas se van a disciplinar, se van a dar cuenta que así son como animales y viviendo más conforme a la animalidad que, conforme a la humanidad, pues, no vamos a llegar muy lejos como género humano, ¿no? Y Hegel dice, no, no, no. Por eso aquí tiene que entrar el derecho. Y una parte importante del derecho es el derecho penal. Cómo el Estado se va a autolegitimar para castigar y reorientar a los propios ciudadanos que actúan en contra del progreso del género humano. La cárcel, la escuela, los reformatorios, es decir, el encierro. Pues sí, probablemente sigue siendo kantiano, pues, la disciplina, ¿no? En contra de la voluntad del sujeto. ¿No te quieres disciplinar por la educación? No te preocupes, tenemos un lugar para ti, pásale para acá. Y entonces la cárcel. Pero parece que Hegel sigue estando en la misma idea, pues es la disciplina. Tiene muchos, o sea, es un afán europeo por la disciplina tremendo, ¿no? Que los va a llevar pues a lo que pasó, les decía, en menos de 50 años, 2 guerras mundiales. Me recuerda un libro, bueno, en editorial Crítica, que se llama Europa contra Europa. Ujú, en editorial Crítica. Europa contra Europa. Pero bueno, tenemos tiempo, vamos a continuar. Tenemos unos párrafos más adelante que dice Kant, únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No hay ninguna otra condición que la educación. Esto se vuelve problemático otra vez porque el problema de la traducción, ¿qué quiere decir educación ahí? Bildung. Solo por la Bildung el hombre puede llegar a ser hombre. No es sino lo que la educación le hace ser. La pregunta antropológica kantiana, ¿qué es el hombre? ¿Cómo se responde? ¿Qué es el hombre para Kant? Lo que la educación le hace ser. Cada hombre es lo que la Bildung le permite. ¿Y qué es la Bildung? Los cuidados que tuvo ese niño, después la disciplina y la instrucción que recibe. O sea, la instrucción es ir a la escuela. Es instruido. La educación, perdón, el hombre, esta es una oración muy popular, ¿no? Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre.
no hay más. Y la educación es cómo lo alimentan, cómo lo cuidan, cómo es disciplinado, cómo es instruido. No es sino lo que la educación le hace ser. ¿Qué es el hombre? Su educación. Se oye muy bien, pero también podríamos, si le rascamos desde nuestra época y nuestro lugar geográfico, pues es problemático, porque entonces la educación es fuente de desigualdad entre los hombres. O sea, la Bildung, quiero decir. Los cuidados que recibe una persona y que recibe otra, ¿no? Se puede observar que el hombre no es educado más que por hombres, que igualmente están educados. Uh-huh. El párrafo siguiente. No hay nadie que haya sido descuidado en su juventud. Qué interesante. Me hace pensar en un montón de los cuates que luego andan por aquí en la colonia, ¿no? No hay nadie que haya sido descuidado en su juventud que no comprenda cuando viejo o cuando más grande en qué fue abandonado, bien sea en disciplina, bien en cultura, que así puede llamarse la instrucción, lo que decía Lore, ¿no? El que no es ilustrado es necio, quien no es disciplinado es salvaje. Este tema de ser salvaje, ser animal, ser primitivo, y quien está educado, pues el disciplinado, el que llega a la pasión y la controla. En contra de Hume, ¿no? Totalmente, Lore. Ajá. Para Kant, oye, aparecen las pasiones. No, 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 que no se asomen. Recházalas, tienes que negarlas porque las pasiones son el cuerpo. Y si uno obedece al cuerpo, es más animal que hombre. Disciplínate. Léanse ese de la vida sexual de Kant, que platicamos el semestre pasado, ¿no? Según esto, Kant se amarraba incluso las manos a la cama para no tocarse en la noche. Pues la idea esta de que Kant murió, virgen, por ejemplo, ¿no? En el celibato. El pavor que le tenía Kant al cuerpo. La tesis de del autor de ese librito, de la vida sexual de Kant, es que probablemente la cosa en sí, porque bueno, el autor estudió psicoanálisis, la cosa en sí a la que no se accede nunca, no se debe acceder, sea la vagina. Es decir, que el miedo de Kant era el miedo a la mujer. La cosa en sí, si uno psicoanaliza la filosofía kantiana, sería la vagina. No deja de ser interesantísima la lectura que hace este señor desde el psicoanálisis, la cosa en sí, es decir, ¿por qué Kant la idolatra, pero no puede entrar a ella? ¿Por qué no puede acceder? ¿Por qué torturar el cuerpo de esa manera? ¿Por qué negarlo? Es muy interesante. Uh-huh. Pero entonces, si uno lo hace, es un salvaje. Regresa a un estado de barbarie. Ahora, lo que decía arriba es interesante, ¿no? No hay nadie que haya sido descuidado en su juventud que no comprenda cuando viejo en qué fue abandonado, ¿no? Aquí en las calles me dicen Ofo. ¿Qué pasó, Ofo? ¿Cómo estás, Ofo? ¿No? Así. En la facultad soy Rodo, por acá me dicen Ofo. Y entonces cuando hay un chico en especial que me causa mucho dolor, que ya no tiene los dientes, por ejemplo, tiene como 21 o 22 años, se los acabó con la mona y cosas así, ¿no? Y entonces de repente llega su momento de sinceridad y si es que a mí me hubiera gustado que mi mamá me hubiera prestado más atención cuando era un chavito, ¿no? Porque si yo le decía que no se fuera, y que se quedara conmigo, a que me quedara dormido, ¿no? O que me viera, que me acabara la comida, todo eso no lo hacía. Y después, Kant, es cierto, cada uno sabe en qué fallaron los que nos educaron. Lo que él estaba recriminando a su madre, por ejemplo,
es la primera parte de la Bildung, los cuidados. Y Kant diría, es que es cierto, los cuidados forman parte de la Bildung. ¿Qué comer? ¿Qué cantidad es comer? Cuando la madre o quien está cuidando al niño le dice, es hora de que te bañes, te laves los dientes y te vayas a la cama, lo está formando. Y después si ese niño se levanta y le dice, ahora desayunas, te peinas, te lavas los dientes y vas a la escuela, lo está formando. Y cuando llega y el maestro le dice, saquen el libro de matemáticas, lo empieza a instruir, ¿no? Y si el chavito sale y se quiere pelear y llega un policía y le dice, no, no se peleen, cada quien a su casa, los disciplina. Todo eso es Bildung. Entonces dice, la falta de disciplina es un mal mayor que la falta de cultura, lo que comentabas, Lore. O sea, la cultura que es la instrucción. Esta puede adquirirse más tarde, mientras que la barbarie no puede corregirse nunca. Aquí creo que es importante que nos detengamos nosotros, estudiantes de pedagogía. ¿Están de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? Con Kant. La instrucción, la cultura, se puede adquirir en otro momento. Las personas que terminan la prepa y entran a la universidad a los 50, 55, 60 años. Muy bien. Eso se puede corregir después, la instrucción o la adquisición de cultura. Pero dice, si no fuiste disciplinado de niño, esa ya no se corrige, quedas bárbaro toda la vida. ¿Opiniones a favor y en contra de la afirmación kantiana? ¿Quién? Seguro tienen algo que compartir. Y eso me hizo recordar una cosa que dice mi abuela, que los pericos viejos ya no aprenden. Y Ajá. en sentido de carácter, ¿no? Y y lo que, bueno, ya yendo a la pregunta, yo creo que en la instrucción, sí, evidentemente una persona que no pudo terminar en tiempo y forma o como lo maneja el sistema y de las edades en su vida escolar, pues sí la puede volver a retomar y creo que incluso hasta puede ser un poquito más fructífero, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver cómo personas mayores entran a la escuela y tienen otro panorama más abierto y entonces les gusta muchísimo más la escuela porque ahora comprenden el porqué de, pero en lo que tiene que ver con las actitudes, creo que se puede, pero es más difícil porque tienes todo un iceberg, ¿no? Abajo de lo que te hizo formar esa personalidad, esa formación que tienes de años, cómo la vas a ir tirando. Es como este rollo de la deconstrucción, cómo voy a desformarme. Entonces, o sea, yo creo que puede ser posible, pero no completamente y es muy difícil lograrlo. Pero pues, también creo que es en este mismo autor que dice que si tienes un fin y lo quieres lograr, pues tienes que asumir los medios. Entonces, si mi fin es de construir la forma en que me educó, ay, es que ya estoy como revuelta entre esos términos. Bueno, no revuelta, pero sí me quiero ser un poquito cuidadosa en cuál utilizar. Creo que es más complejo, pero tal vez sí se puede lograr la deconstrucción o la construcción de carácter o personalidad, no sé, es una buena pregunta y difícil de contestar, pero bueno, es lo que pienso. Ya. Muchas gracias, Carla. Es bien difícil, ¿no? Prometo que cuando termine este semestre me voy a poner a leer con mucha calma a Derrida para entender por qué Derrida, que es el creador del término de la deconstrucción, está pensando en Kant. Y creo que la clave me la acabas de dar tú. Probablemente cuando dice Derrida que hay que deconstruirnos, está pensando en Kant. Tal cosa no sería posible para Kant. Porque Kant no entiende, o sea, para Kant el progreso es una acción hacia adelante.
Lo que no entendería probablemente del pensamiento de Derrida Kant es lo que acaba de decir Carla, que cuando uno se deconstruye, en realidad progresa más. No sé si me doy a entender. Al destruir algo en mí, pues estoy progresando más. O sea, el progreso no es solo construir. Lo que dice Derrida es que también progreso si destruyo. Ujú. Ok. Octavio, ¿qué piensas sobre la afirmación kantiana? En cuestión de instrucción, en cuestión de cultura, no hay bronca. Cualquier edad va a ser buena para poder aprender cosas. Pero la disciplina, si no se aprende de pequeño, bárbaro, salvaje, animal, el resto de la existencia. ¿Tú qué opinas como estudiante de pedagogía? Porque creo que es difícil de responder si nos planteamos la pregunta a nosotros mismos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, también estoy de acuerdo en que también sí se puede aprender y se puede retomar algunos estudios a cualquier edad, ¿no? O aunque, por ejemplo, algunas teorías psicológicas de desarrollo, ¿no? Nos van a decir que también puede ser que ciertas, eh, como esta, ¿cómo decirlo? Este aprendizaje gradual que se puede tener, eh, tiene que ser así, ¿no? Lineal, gradual, en progreso, ¿no? Y que después, si por ejemplo no aprendiste lo básico, lo anterior, no puedes pasar a lo siguiente, ¿no? Pero bueno, sí pues, se podría como poner en duda, pero sí me inclino un poco a que sí se pueden retomar estudios y adquirir la cultura en cualquier edad. Eh, pero en cuanto a la disciplina, es algo que a mí ahorita me genera mucho conflicto porque eh, estoy un poco confuso con la palabra disciplina, porque, por ejemplo, mm, recuerdo un libro ¿cómo se llama ese libro? Sobre la vida de Foucault. Se me fue el nombre, pero es de Paul Bain, en el que habla sobre, por ejemplo, que Foucault hablaba sobre la disciplina como una palabra negativa, ¿no? Y decía este autor que como que por ahí no había elegido bien la palabra para describir lo que él pensaba como disciplina, porque la disciplina, digamos, mm, para, para la educación es muy importante porque eh, a veces, y creo pasa mucho con nosotros, ¿no? Que llegamos a la universidad y no tenemos disciplina. No llegamos con esa disciplina que se requeriría para tomar estudios de, digamos, de ese nivel. Entonces, no sé cuál es la diferencia entonces entre la disciplina que después, eh, que retoman esos autores como Foucault, por ejemplo, también como Rancière, ¿no? Con el maestro ignorante y el tipo de alumno que digamos, para él es, bueno, que a mí me suena como el disciplinado, ¿no? El emancipado. Eh, entonces, yo creo que sí es importante, entonces, como un poco la disciplina, adquirirla, pero que no es necesariamente que no se puede adquirir después, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo eh, como casi combatido contra mí mismo, ¿no? Tratar de disciplinarme. Y digo, bueno, quizá eso no me lo enseñó no se me enseñó desde chico, ¿no? Esa disciplina con el estudio. Y pues entonces, si no se me enseñó desde chico y no la desarrollé desde chico, entonces ahorita que estoy en la universidad ya no puedo regresar a otra vez a ese estado para poder, digamos, retomar esos estudios de este nivel. Pero sería como ir contra mí mismo, ¿no? Y decir, no, pues entonces ya para qué estudio. Ya no puedo disciplinarme, ya no puedo adquirir esa disciplina. Y bueno, sería contra mi mismo pensamiento de que sí se puede adquirir todavía a cualquier edad y creo que depende sí mucho de la voluntad. Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Está genial lo que acabas de decir. No sé si están de acuerdo conmigo.
en que lo que acaba de decir Octavio está muy bien al final. Está ligado a lo que decía Carla. Déjenme ver si entendí bien cómo lo podíamos poner en estos términos, ¿no? En lo primero que decía el comentario de Carla y donde se une con el de Octavio. Es decir, sí, si entiendo bien, podemos decir que en Kant es cierta la afirmación de que ninguna edad imposibilita la instrucción o la adquisición de cultura. Es que es muy interesante, Octavio, fíjate. Sin querer, probablemente estamos encontrando una contradicción importante en Kant. Si es cierto que a cada edad podemos recibir instrucción o adquirir cultura, a mí me parece que no podemos adquirir cultura ni instruirnos si no hay disciplina. No sé si me voy a entender. No recibo instrucción de pequeño, no adquiero cultura de pequeño, o sea, ir a la escuela para pronto, y digo, por muchas cosas, o sea, pienso en que muchos niños no adquieren cultura o instrucción no por falta de voluntad, tienen que chambear. No todos los niños quieren salirse de la escuela para trabajar, hay los que quieren salir de trabajar para ir a la escuela. Por la circunstancia no se los permite, ¿no? Entonces, cuando son adultos y ya han trabajado y quieren recibir instrucción o adquirir cultura, Kant diría, por ejemplo, que esto es posible, pero si no fueron disciplinados, son bárbaros, son salvajes, son más como animales. Pero a mí me parece que no se puede recibir instrucción ni adquirir cultura sin un mínimo de disciplina. Es decir, la disciplina también se podría adquirir en otro momento de la vida. No sé si estoy diciendo suficiente, o sea, si estoy siendo claro. Sí, creo que sí. Y algo que me Ajá. Sí, pareció sí. así como súper importante y creo que, bueno, no creo, me recordó a Nietzsche, es lo que dijo Octavio de la voluntad. O sea, si tienes la voluntad de conseguirlo, pues órale, lánzate y hazlo, pero implica cosas, implica un cambio, pero si tu voluntad, ay, no, ¿me sacó? No, no, ¿verdad? No, es No, que se no, sí te apagó mi escucho. pantalla, ay, bueno, el punto es que antes de que falle esto, o sea, que si tienes la voluntad de hacer las cosas, probablemente sí tengas eh, pues, un poquito más de puntos para cambiar tu disciplina. Aunque está difícil, si tienes la voluntad de hacerlo, lo puedes hacer. Y creo que esto también me recordó como muchos casos de banda que conocí en el CCH y que era un desmadre y que ya al entrar a la uni pues, ya se aplicaron y hasta algunos les dieron su pase en Aragón y lo hicieron, o sea, se aplicaron hasta que consiguieron estar en CEU porque era algo que su voluntad, bueno, que ellos querían estar ahí, era su meta, por X o Y no se pudo, pero fue tanta su convicción para hacerlo y lograrlo que lo consiguieron. Entonces creo que sí es posible, en cosas así como esas, ¿no? Porque también lo estuve pensando hace rato como de, a ver, entonces si yo me quiero deconstruir, ¿cómo le hago? O sea, toda mi pinche vida, hasta ahorita, he crecido en esta estructura de pensamiento de tú haces esto porque te corresponde hacer esto, porque eres esto y cómo me quito eso. Si cada cosa de mi entorno me dice qué es lo que tengo que hacer y así. Entonces, es difícil, creo que en ambos casos tiene un grado de dificultad, pero sí, ya, la voluntad es la voluntad. Ya, aquí termino. Gracias, Carla. Y es una buena forma de ir cerrando. Lore, ¿tú quieres comentar algo? No, o bueno, sobre lo que mencionaba Octavio, algo de que también me parece muy importante es que hay que también entender como que se entiende por disciplina, ¿no? Porque, o sea, Kant tenía como una idea de disciplina muy cuadrada y muy europea. Entonces, obviamente que si queremos llegar a ese nivel de disciplina, pues creo que, o a ese ideal de disciplina, creo que no es posible, pero a una disciplina, digamos, pues sí, más subjetiva, más, más conforme a nosotros, sí se puede, o sea, sí, y en realidad ni siquiera es que no tendríamos disciplina, sino más bien
que no es que no que más bien es que no tenemos la disciplina que Kant promovía, pero que en realidad creo que la mayoría de nosotros sí tenemos algún tipo de disciplina, aunque sea como tú dices por mínima, pero la tenemos, o sea, diferente, pero ahí está. Y pues nada más eso, o sea, que me parecía muy importante lo que dijo Octavio sobre entender qué se entiende por disciplina y qué es lo que, pues sí, lo que estamos diciendo o, ajá, o promoviendo como disciplina. Creo que precisamente de Foucault vamos a leer Vigilar y Castigar, el de los cuerpos dóciles, que es donde precisamente Foucault habla de la disciplina en el paso del siglo XVII al XVIII. Perdón, del XVIII al XIX, que es cuando aparece la prisión. Ujú. Y de la prisión, la escuela como la conocemos ustedes y yo. La escuela pues, como esta, ¿no? Bueno, para entender qué entiende Foucault por disciplina, es una buena pregunta, porque disciplina en Foucault, y con esto ya terminamos, porque finalmente vamos a estar 2 clases con Foucault, va ligado, Octavio, al tema del dispositivo. O sea, la disciplina es un dispositivo del poder. Foucault nunca, ¿qué es disciplina? Sí lo dice. Tiene que ver con la economía del poder sobre el cuerpo. Ajá. Y sí, así lo entiende Kant. Ajá. Pero Kant me parece que detrás del concepto de disciplina está la religiosidad, la fuerte influencia de la religión pietista que tuvo por su mamá y por sus primeros maestros, ¿no? En el caso de Foucault, la disciplina es un dispositivo y dispositivo nunca dijo qué es. Siempre habla de dispositivos de poder y nunca dice que es un dispositivo. Afortunadamente, otros autores ya se dedicaron a responder esa pregunta. Uno es Giorgio Agamben. ¿Qué es un dispositivo? Es un libro chiquititito. Con otro texto, es un libro de 64 páginas. Hijos de la chingada, este madre cuesta como 300 pesos. O sea, son gandallas. Ajá, por ahí va uno. Y sí dicen que es un dispositivo, lo vamos a leer, pero creo que eso es hasta prudente. Sí, pero ¿qué entiende por disciplina? En Kant, yo te diría que los filósofos que influyen en Kant. Pero sí hay que entenderlo en ese sentido. O sea, es que yo quisiera hacer esto, no me importa, ¿qué quieres hacer tú? Es un imperativo hipotético. Aquí se educa categóricamente, haz lo que tienes que hacer. Eso es disciplina. Disciplina es vivir según el imperativo categórico. No importa lo que uno quiera, no importa la subjetividad, no importa la individualidad, no importa el apetito personal, importa el categórico, importa el género, importa la humanidad, ¿sí? Al lado las pasiones individuales y tiene que abrazar una razón universal. Todo lo que atente, todo lo que nos aleje de la razón universal merece ser disciplinado, es decir, negado. Por eso decía, ¿no? La disciplina es negativa, la instrucción es positiva. ¿En qué sentido la disciplina es negativa? Pues niega tiene que negar todos los apetitos individuales. Es casi ascetismo cristiano, la verdad. O sea, detrás de Kant hay un sacerdote. Esa es la tesis de Nietzsche. Si no nos engañemos, la filosofía de Kant sigue siendo teología. Bueno, ojalá que le haya sido de su agrado esta clase. Yo me la pasé bien porque pude escuchar más sus intervenciones y creo que eso enriquece bastante. Ojalá podamos llevar este ritmo las próximas clases. Ya con esta clase dejamos a Kant en paz. Estuvimos 3 clases con él. Me gusta porque al final ya empezábamos a hablar en kantiano y eso está chido. Tilín, les voy a pedir que ya en los capítulos, al ratito, Lore nos recordará cuál es el capítulo que hay que leer. Todas las lecturas ya estén a su alcance ahí, ya están todas digitalizadas, pero para que sí lo lean con calmita porque está perro.
¿sí? Hegel es difícil, muy difícil, la verdad. Pero ya vamos preparados con Kant. Bueno, muchísimas gracias. Bonita noche. Hasta luego. Gracias, Lore. Nos vemos, hasta luego. Adiós. Hasta luego.